Dios los bendiga a todos. Vamos a abrirnos. Bienvenidos. Este día viernes tenemos estudio de la palabra del Señor. Lindo este estudio, poderosa la palabra. ¿Cuánto nos hemos gozado, hermanos? Vamos a continuar con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Probablemente todo este mes sigamos y el próximo. Y de ahí quizás tomemos algunos otros temas para que no se vaya a tornar, hermanos, mucho sobre el mismo tema, sino que podamos hacer algunas variantes y poder crecer a través de la palabra del Señor. En la enseñanza anterior vimos que Timoteo tuvo un ejemplo fuerte como mentor espiritual. Timoteo tuvo un mentor fuerte que fue Pablo. Pablo fue un mentor fuerte espiritualmente hablando de Timoteo. Y vimos cómo fue influenciado el siervo Timoteo por este gran mentor. Ahora vamos a ver lo que le encomienda el mentor, el maestro, al siervo Timoteo, su hijo en la fe. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y solo vamos a leer la primera parte. ¿Lo tienen todos? Dice: pero tú has seguido mi doctrina. Y hablamos de esa parte, has seguido. Tener un mentor, uno que lo influencie. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Lo vamos a leer todo para no dejarlo a mediado. Longanimidad, amor, paciencia. Oramos. Padre nuestro, muchas gracias por la palabra que nos muestras, nos enseñas. Háblanos, instrúyenos, redagúyenos, repréndenos. Habla a los oyentes y sobre todo a los que estamos en este lugar, que hemos venido sedientos, hambrientos de esta palabra. Reprende todo espíritu que se opone a la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia dice: amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy es deberes ministeriales. Deberes ministeriales es el tema de hoy. Y en la enseñanza anterior vimos que el apóstol Pablo fue un ejemplo fuerte como mentor espiritual de Timoteo. Le dice: tú has seguido. Y dijimos que eso, seguir, es aprender de cerca de alguien, acercarse a alguien para aprender de esa persona como su maestro, aprender de alguien que es espiritualmente poderoso, grande. Y dimos muchos sinónimos. Tú has seguido. Por eso vimos que Timoteo fue un líder, un buen líder, por la influencia que tuvo. Depende de cómo nosotros queramos ser el día de mañana, y principalmente a los líderes, ¿cómo queremos ser el día de mañana? Si usted quiere tener un ministerio fuerte, quiere, hermanos, tener sobre todo una vida espiritual fundamentada, su líder, su mentor, debe quizás no tener las cualidades de Pablo, porque nadie hoy las tiene, pero por lo menos tener, hermanos, cualidades que se puedan mirar y de esa manera poder tener un liderazgo fuerte. Si usted no tiene un mentor enraizado, entonces su ministerio, su llamado o su vida en el liderazgo
no va a ser un ministerio fuerte. Imagínense, Timoteo, más de una década sirviendo al Señor con Pablo, y que atravesó tantas adversidades, ahora se ve enfrascado ante las oposiciones que está enfrentando la iglesia de Éfeso. Se encuentra débil, se encuentra tambaleante, se encuentra amedrentado. Yo les decía a ustedes que yo me imagino a los falsos maestros como perros a la puerta de la iglesia de Éfeso, queriendo entrar para robar las ovejas. Y ante esa presión ministerial, Timoteo se estaba debilitando, porque no es fácil, hermanos, las presiones que el ministerio enfrenta, principalmente cuando hay mucha oposición. Entonces, ante ello, Pablo le escribe para animarlo. Toda iglesia, universidad cristiana, escuela bíblica, seminario y otras organizaciones cristianas deben estar guiadas por líderes que sean ortodoxos. Yo no sé si usted sabe que es ortodoxo, pero ortodoxo es una persona correcta, una persona recta, una persona apegada a la doctrina. ¿Me escucharon bien, hermanos? Nosotros somos una iglesia ortodoxa, una iglesia correcta, recta, apegada a la doctrina. Entonces, toda universidad cristiana, escuela bíblica, seminario y otras organizaciones cristianas deben estar guiadas por líderes que sean ortodoxos. Tiene que tener cuidado usted. ¿Dónde va a ir a estudiar? ¿A qué instituto bíblico? ¿A qué universidad? ¿A qué iglesia va a ir? Porque imagínense, ya lo dije, quién era el mentor de Timoteo, el fundador de la iglesia de Éfeso. No era cualquiera, era un siervo tremendo de Dios. Pero ahora, ¿quiénes son los grandes líderes de las iglesias? De las megas iglesias y de la mayoría de iglesias. Gente que no son ortodoxas, que no son correctas, que no están apegados a lo correcto, que no preservan la doctrina de la palabra del Señor. Porque iglesias hay un montón, de todos colores y sabores, de todos nombres. Pero ¿cuántas de esas iglesias están apegadas a lo correcto? Están apegadas a lo recto, están apegadas a la sana doctrina. A mí, hermano, créame que lo que me ha ayudado en poder mantener los principios y la doctrina aquí en la iglesia ha sido principalmente mi crianza, la manera como yo fui crecido en la iglesia. Fui crecido en una iglesia sana, en una iglesia de senda antigua. Crecí desde mi niñez en el conocimiento de la palabra. Por eso no ha sido fácil, hermanos, que la corriente me arrastre, porque yo conozco muchos pastores que fueron influenciados por las corrientes falsas. ¿Por qué? Porque no tenían fundamento, no tenían buena doctrina. Por eso es importante que toda iglesia, universidad, toda escuela bíblica, seminario u otra organización cristiana tenga o sean guiadas por líderes ortodoxos. Pero no solamente eso, sino, óigame, debemos producir, diga amén a esa palabra, debemos producir líderes ortodoxos. Diga amén, hermanos. Líderes correctos, líderes que hagan lo correcto, líderes apegados a la sana doctrina. Por eso es importante que todo miembro de esta iglesia que aspira a un liderazgo tome el seminario que nosotros damos aquí en la iglesia. Que, hermano, pase esa formación, que son aproximadamente 6 meses. Y óigame, eso no lo es todo. No significa que porque una persona ha tomado el seminario de 6 meses ya va a ser un líder. Es un error. Yo he oído iglesias que en 3 meses capacitan líderes y ya los ponen en un liderazgo.
Nosotros en un tiempo anterior hemos cometido esos errores, que solo porque ya pasa el seminario ya lo ponemos como líderes, y es un error, porque esa persona no está capacitada, esa persona no tiene fundamentos. Si viene de otra iglesia, todavía trae el concepto de la iglesia de donde viene, cómo trabajaba. Si es nuevo, no conoce las doctrinas de la palabra del Señor. Entonces nosotros como misión tenemos un propósito. Primero, predicar la palabra de Dios, este evangelio, hermano. Pero también producir líderes correctos, ortodoxos, que amen la senda antigua, la sana doctrina, hermanos. Digan amén, hermanos. Entonces por eso es importante que usted tome el seminario, que venga a las reuniones que hacemos de líderes los días lunes, porque en esa reunión nosotros vamos forjando nuestro carácter. 6 meses de entrenamiento no es suficiente. Esa reunión de líderes nos va forzando. Estos últimos lunes hemos tenido que pasar la apodadora con los líderes. ¿No es cierto, líderes? Porque a la reunión de líderes me están viniendo con tenis, con camisetas, con pantalones jeans. Así que esposas, no permitan que estos hombres vengan el día lunes a la reunión de líderes, hermanos, en jeans, en camisetas cortas o en zapatos tenis, porque no es al campo, a la cancha que van. No es, hermanos, a jugar fútbol que van, sino que vienen a una reunión de carácter espiritual. Y ellos son los líderes de la iglesia. ¿Qué tal el día lunes? Me toca presentarlo. Hay una emergencia y este es el líder. Y el hermano, como anda mal vestido, tienen que venir correctos, porque, hermanos, queremos formar líderes correctos. Yo sé que es fuerte eso para los lunes. Dice, no, pastores, que no tengo ropa, que yo me salgo tarde del trabajo. Pues llévese una camisa extra, llévese un jeans, un pantalón extra, llévese zapatos extra, porque nuestra responsabilidad es formar líderes correctos. No queremos formar gente a media. El desobediente no va a entender, pero el que quiera crecer y quiera madurar va a seguir las normas, porque tiene normas la iglesia. Gloria al Señor, hermano. Amén. Por eso nos esforzamos los lunes. Tienen que venir los lunes. No hay excusas, a no ser que esté enfermo o haya una justificación del trabajo. Tiene que venir temprano, lo más tarde, por si acaso a las 8. Amén, hermano. Entonces tenemos que producir esos líderes, y eso es cuestión de tiempo. Por eso Pablo le decía, hijo en la fe. ¿Será que hay alguno de ustedes que pueda decir, el pastor es mi padre espiritual? Bueno, si es humilde lo va a reconocer, y si está creciendo. Pero ¿será que va a salir alguno de entre ustedes que podamos enviar a hacer la obra del Señor? No como esos que se van de las iglesias malformados, sino que se levante aquí la iglesia y podamos decir, el hermano Justiniano, el hermano Felipe, lo llamamos aquí para el ministerio, lo vamos a ungir, porque esa es la manera correcta de que Dios llama a un ministerio. Entonces somos llamados a producirlos. Entonces estos líderes es necesario que sean ortodoxos en la doctrina y morales en el estilo de vida. No solamente que los líderes sean correctos, apegados a la doctrina, sino en lo moral, en lo estilo de vida. Además, tienen que ser valientes los líderes, hermanos. Valientes. Yo les decía a los líderes el lunes que uno debe mostrar esa valentía, hermano. Se mirara feo que yo como pastor el día de oración me quede allí. ¿Qué me mirarían a mí? ¿Qué imagen estaría reflejando o proyectando si yo el día de oración o cualquier día de servicio me siento en medio y me quedo ahí orando en medio? Van a decir, el pastor anda en pecado, o a saber qué le pasa. O si estuviera ahí con la cabeza agachada.
Pero qué bonito, hermano, yo me enfermo, tengo problemas, tengo adversidades, pero siempre estoy, amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Valiente, que no se corra. Dios bendiga a los líderes que ya tienen 1, 2, 3 años en el ministerio. Que sean valientes y comprometidos en defensa de la fe. Amén. Que defienda. No que esté contradiciendo la doctrina de la iglesia o la enseñanza de la iglesia. Deben estar dispuestos a seguir al Señor y guiar a su iglesia en tiempos difíciles, en tiempos y circunstancias peligrosos. Porque hay liderazgo que solo en los momentos buenos. Pero el hombre de Dios, los líderes que debemos producir como iglesias, deben de ser líderes que estemos dispuestos a defender la obra, a guiar la iglesia, a guiar la reunión familiar, a guiar el sector, a guiar la obra en tiempos de circunstancias peligrosas, mantenerse al pie del cañón. Gloria a Dios, hermanos. Porque ya cuando alguien se deserta le cuesta. Amén. A sostener a cualquier costo el estandarte de la salvación divina de las Escrituras. Esos son los líderes que la iglesia debe producir. Y esos deberían de ser los que deberíamos de llamar al ministerio. Por eso nosotros en los últimos años, en estos últimos años, son pocos los líderes que hemos ido llamando. Por eso mismo. Las 9 características o cualidades de liderazgo mencionadas en el versículo 10 al 13 de este capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo se puede dividir en 3 categorías, porque hay, ¿cuánto le dije? 9 cualidades o características de un liderazgo, y se pueden dividir en 3 categorías. Primero, a la primera categoría se le llama deberes ministeriales, que es el tema de hoy, que son virtudes personales. Deberes ministeriales, virtudes personales, más bien en la segunda categoría, y experiencias difíciles. Esas son las categorías, las 9 cualidades de un líder bien firme. Oiga bien, se pueden dividir esas cualidades en 3. Primero, deberes ministeriales, virtudes personales y experiencias difíciles. Hoy miraremos 3 deberes ministeriales. Creo que en 50 minutos las doy. Deberes ministeriales, que sería la doctrina, conducta y propósito. Deberes ministeriales. ¿Cuáles son los deberes ministeriales? Doctrina. Tiene que haber en todo líder, en todo ministro, doctrina. En todo miembro, doctrina. En todo líder, doctrina. Segundo, conducta. No puede usted estar lleno de palabra, de conocimiento y decir: yo me sé la Biblia de la A a la K a la W, pero su conducta está torcida. Entonces esos son los deberes ministeriales. Doctrina primero, amén, hermanos. Conducta y propósito. Esos son los deberes ministeriales. Tiene doctrina, está en una buena iglesia donde hay doctrina. Tiene una conducta, lo que predica no se contradice con lo que hace. Y propósito, ¿por qué predica? ¿Por qué sirve? ¿Por qué está en la iglesia? ¿Por qué toma el privilegio? Esos son los deberes ministeriales. Doctrina. Aquí la referencia que dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí la referencia a la doctrina es específica, inspirada divinamente y apostólica. La referencia que se hace a la doctrina en ese versículo es específica, inspirada divinamente y apostólica, que Timoteo había oído exponer tan a menudo y tan cuidadosamente a Pablo. La doctrina que Pablo tenía la había escuchado
el siervo Timoteo. La había escuchado exponer de los labios de Timoteo. Y era una doctrina específica la que exponía el apóstol Pablo. Inspirada. La doctrina de nosotros debe ser inspirada, debe estar en la Biblia. Inspirada de la palabra del Señor. Inspirada divinamente y apostólica. La doctrina que el apóstol Pablo enseñaba era apostólica. Ya lo vamos a ver. Entonces esto había oído el siervo Timoteo exponer a menudo y cuidadosamente de Pablo. Por eso le dice mi doctrina, es decir, su amado mentor. Y unos versículos más adelante, por ejemplo, véalo en el versículo 16, le recuerda a Timoteo, como dice el versículo 16. Toda la escritura. Mire la doctrina del apóstol Pablo, la enseñanza del apóstol Pablo. Toda la escritura es que inspirada por Dios. ¿Y para qué es? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice el apóstol Pablo. Esta doctrina incluía todo. Por ejemplo, en el capítulo número 2, versículo número 2, como dice, incluía todo lo que Timoteo había oído ante muchos testigos. Esta doctrina Timoteo la había oído ante muchos testigos. Le dice en el capítulo 2 de la misma carta, búsquelo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esa doctrina incluía todo lo que Timoteo había oído de Pablo ante muchos testigos. Y esas verdades, esa doctrina que había escuchado ante muchos testigos, es decir, que Pablo había enseñado en las diferentes iglesias esa doctrina. Y esa doctrina, esas verdades, a su vez, él había encargado, dice en el mismo versículo. ¿A quiénes había encargado? Versículo número 2. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres que sean fieles. ¿Quiénes son los que van a llevar la doctrina del Señor? Hombres, ¿quiénes? Fieles. Por eso se requiere la fidelidad en un ministerio. Esto encarga a hombres que sean fieles, que sean idóneos para también enseñar a otros. O sea, no es cualquier doctrina. Y como no es cualquier doctrina, no puede descargar sobre cualquier hombro. Esta doctrina el apóstol Pablo la había enseñado ante muchos testigos, ante millares, misterios poderosos. Y Timoteo la había escuchado. Y esa doctrina que había escuchado Timoteo ante muchos testigos, Pablo había encargado que se enseñara a hombres fieles y que fueran idóneos. Por eso hay una serie de requisitos para el hombre de Dios. Porque esta palabra, el que se va a parar aquí, el que va a predicar en una plaza, el que va a predicar en una reunión, tiene que ser un hombre fiel, un hombre idóneo para enseñar también a otros, dice la palabra del Señor, hermano. Puede dar gloria a Dios, hermanos. Ahora, era una doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué primero la doctrina? ¿Por qué primero la doctrina? Porque es el instrumento divino a través del cual el Espíritu Santo trae conocimiento de la verdad. Oiga, ¿por qué la doctrina primero es lo que Timoteo tenía que seguir y nosotros? Porque es el instrumento divino a través del cual el Espíritu Santo trae conocimiento de la verdad y convicción a nuestros corazones. La doctrina es la palabra. Y la palabra es la que trae conocimiento a nuestro corazón, hermanos. Si en una iglesia no hay palabra, ¿qué estamos haciendo? Si en una iglesia no se lee la Biblia ni se enseña la palabra, ¿qué estamos haciendo? La doctrina es la base de la iglesia. La doctrina, la palabra de Dios es la base de todo creyente, porque la palabra trae conocimiento de la verdad y convicción a nuestros corazones. En su palabra
está establecido lo más importante del conocimiento de Dios, hermanos. La doctrina de Pablo era apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué era apostólica? La doctrina de Pablo no era cualquier doctrina, aunque Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo, pero la doctrina del apóstol Pablo era apostólica, porque él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo dice el versículo número 1 del capítulo número 1. Léalo conmigo. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Este sí era verdadero apóstol. El apóstol del Señor enseña la doctrina de Cristo. Amén, hermanos. No como ese montón de chuecos apóstoles que no enseñan nada de doctrina. Por eso no los aceptamos como apóstoles. Amén, hermano. Pero dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Por la voluntad de Dios. Yo no me puse de apóstoles. No es como esos ahora, que una iglesita de 40 hermanos tienen y ya son apóstoles. ¿Y quién los ungió como apóstoles? ¿Quién les puso ese nombre? Si de la noche a la mañana aparecieron el apóstol no sé qué, el apóstol no sé dónde. ¿Por qué se ponen ese título? Porque a ellos les gusta. Porque a ellos les gusta el orgullo, les gusta la vanagloria, les gusta la petulancia. Ellos solo se ponen ese nombre. Pero Pablo dice que él era apóstol por voluntad de ¿quién? Del Señor Jesucristo de Dios. Entonces la doctrina del apóstol Pablo era apostólica. Por tanto, como su doctrina era apostólica, era una enseñanza divina. Dice gloria a Dios, hermanos. Lo que había escuchado Timoteo, diga conmigo, era una enseñanza divina, era una enseñanza. Por eso Pablo le decía, toda la escritura es inspirada a Timoteo. Me imagino que en muchas ocasiones le dijo esto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que no se sienta mal, no se sienta golpeado cuando la palabra viene, porque la herida duele cuando se lastima. El limón duele cuando le cae la herida, ¿no es cierto, hermano? Si usted no anda ninguna herida, usted puede bañarse en limón y usted feliz, hasta más bien le va a ser saludable. Porque mi mamá cuando estaba pequeño dice, hay que bañarse con hojas de agua de limón o de hojas del palo de limón. Pero vea que ande todo cortado, que ande todo herido y lo metan en agua, en jugo de limón, le aseguro que va a hacer gritos que va a pegar. Amén. Pero también lo va a sanar. Porque el alcohol cuando se pone en una herida duele pero cura, estanca. El limón duele pero cura. Así es que si la palabra lo golpea, para que el Señor lo sane hay que recibirla. Era una doctrina divina. Y le dice Pablo, pronto llegaría el momento en que los oyentes de Timoteo no sufrirían esa doctrina. Por eso le dice, sigue mi doctrina. Tienes que empaparte de la doctrina. Igual nosotros aquí en la iglesia debemos empaparnos de esta doctrina. Porque pronto se puede levantar a alguien, un falso, puede venir alguien de otra iglesia, un chueco. Y él le dice que pronto ya la gente iba a rechazar la sana doctrina, no sufriría la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarían, le dice en el capítulo 4, que lo vamos a ver con más detalle después. Se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por esa razón, Pablo acaba de encargarle, te encarezco, le dice en el capítulo 4, versículo 1, ahí donde estamos, véalo. Como la doctrina no la iban a recibir más adelante, Pablo ya lo estaba previendo, él estaba en la cárcel y ya lo estaba presintiendo, que en la iglesia de Éfeso la gente iba a vomitar la sana doctrina, las verdades bíblicas, las enseñanzas bíblicas. Y si hace 2017 Pablo presentía en ese tiempo, imagínense ahora, hermano. Por eso él como le dice, te encarezco, capítulo 4 versículo 1, delante de Dios, te mando delante de Dios,
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Y qué dice? Y en su reino. Como quien dice, como Dios va a juzgar al mundo, a los hombres, tenemos que tener esta convicción de predicar la palabra de Dios. Porque nosotros los pastores y los líderes vamos a dar cuentas. Si nosotros no predicamos las doctrinas de la palabra, la doctrina, la palabra, vamos a dar cuenta. Porque todo mundo va a compadecer delante de Dios. Y por eso le dice, delante de Dios te mando, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por esa gran necesidad le dice, entonces, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Qué más dice, hermano? Reprende, exhorta con paciencia y doctrina, dice la palabra de Dios, hermanos. Así que nos guste o no nos guste, ese es el primer deber del ministro. ¿Cuál es el primer deber? La doctrina, la palabra de Dios, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para exhortar. Pablo le recomienda a Timoteo que exhorte, que mande, que enseñe. ¿Por qué la doctrina? Porque la doctrina, la palabra, es la que nos da el conocimiento a nuestros corazones, hermanos. Digan amén. Por eso recibe esta palabra. Recíbala. No la deje caer en tierra. A veces yo sé que quizás usted dirá, el pastor por mí lo predica. ¿Y por quién voy a predicar? Yo no puedo venir a predicar aquí a las bancas, hermano. Amén, hermanos. Por mí, por usted la predico. Usted dice, no, por mí lo dice. Claro, hermano, por usted. Porque si ustedes se salen todos, ¿y yo cómo les voy a predicar a las bancas? Entonces diga, por mí lo dice el Señor, gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, doctrina es el primer deber de un ministro. Por eso aquí en esta iglesia usted va a ver que palabra, doctrina, exhortación, redarguye, reprende, exhorta. Es que cada vez que voy me exhorta. Pues eso manda la Biblia. Es que esa es la base de esta iglesia, la palabra de Dios. Medio me descuido, dice, ¡fao! De gracias a Dios que qué palabra, gloria a Dios, hermano. Medio me descuido, ¡fao! De gloria a Dios. Porque al que Dios toma como hijo y al que a Él ama, lo disciplina, dice la palabra del Señor. Para mí sería más fácil el ministerio que no les enseñara doctrina. Porque sin doctrina el pueblo se desenfrena. Sin conocimiento el pueblo se desenfrena. ¿Qué trabajo tuviera yo? Que las hermanas anduvieran bien pintaditas, bien empantalonadas, bien aritudas, pelo pintado de diferentes colores, los hermanos en chores, las hermanas igual, y que se van al cine, y que yo apareciera, hermanos, allá en un estadio con la camiseta, la salvatrucha o la no sé qué, la selección. ¿Qué problema? Y aquí viniéramos a, hermano, a Dios le bendiga, hermano, pero al salir de aquí, finos descarriados. Eso no me creara problemas, mi hermano. Fuera fácil solo venir a predicar, porque ¿para qué? Pero cuando hay palabra de Dios, así como hizo Nehemías cuando regresaron de la deportación a Babilonia y oyeron la ley es la palabra, y dice que cuando hicieron oír la ley y todos la entendían, entonces Nehemías hizo separación de lo extranjero y de lo santo. La palabra de Dios aparta la impureza, hermanos, de la santidad. La palabra de Dios, hermanos, consagra. La palabra de Dios nos identifica. La palabra de Dios nos define. Gloria al Señor, hermano. Entonces la palabra de Dios, la que usted debe estar agradecido, porque esta palabra es la que lo ha cambiado aquí en la iglesia, hermano. Como antes recibía la palabra con gozo y ahora ya no. ¿Qué le ha pasado, hermano? Ahora salí hablando.
Ya oigo esas voces, yo quiero. Ya la oigo. Nadie me ha dicho, pero ya la oigo por ahí. Enoje, ¿y qué puedo hacer yo, pues? Si la Biblia nos manda a los ministros que sigamos la doctrina del Señor. Y si no los corrijo yo, ¿quién los va a corregir? A mí me corrige la palabra también, hermano. Y usted dirá, ¿y a él quién lo corrige? Me corrige el Señor. Y si hay algo que a usted no le parece de mí, hable conmigo y lo voy a escuchar. Y si usted está en lo correcto, con toda humildad voy a escucharle. Amén, hermanos. Pero ¿por qué ella no recibe con gozo la palabra? Porque antes comentaba y decía, gloria a Dios, pastor, qué palabra. Por eso a mí esas florcitas. Si Lucas capítulo 5 y el 6 dice, y la fama de Cristo se extendía por todos los rincones. Quizá no voy a terminar el tema, pero no se preocupe. La fama de Cristo se extendía por todos los rincones y era glorificado en medio del pueblo. Pero solo 2 capítulos más adelante dice la Biblia que los judíos hablaban entre sí para quererle matar. Léalo, Lucas capítulo 8 en su casa, capítulo 6. La fama se extendía y era glorificado por todos los judíos. Claro, porque cuando comenzó Cristo a predicar, a sanar, a liberar, y gloria a Dios, ¿y quién no quiere ser liberado, hermano? ¿Quién no quiere ser sanado? ¿No es cierto? Y así hay gente aquí en la iglesia. Cuando recién llegan a la iglesia y el Señor comienza a limpiarlos y a restaurarlos. Gloria a Dios, pastor, qué buena la palabra. Qué bueno el mensaje. Pero después, cuando ya los pecados o los errores o las cosas se van identificando en nuestra vida y la palabra comienza a hablarnos, ahora ya no está buena la palabra. Como que el pastor se ha descarriado, como que el pastor ha cambiado. Yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Sí, he cambiado, soy más gordito, ya estoy más viejo, tengo canas, pero la palabra se sigue predicando en esta iglesia, hermano. La palabra se sigue anunciando. Gloria a Dios. Por eso no me preocupo. Si usted me dice, gloria a Dios por el mensaje, amén. La gloria para el Señor. Y si no me lo dice, gloria a Dios. Con que a Cristo. La fama se difundía, pero 2 capítulos más adelante. ¿Y cómo podemos hacer para matar al Hijo de Dios? Y no eran los que acababan de estarle diciendo amén. Lo que pasa es que cuando Cristo ya comenzó a decirles, el que quiera ser mi discípulo, el que viene en pos de mí, también niéguese y deje padre y madre y sígame. Entonces eso es lo duro. Amén, hermanos. ¿Cuántos aman la palabra? Entonces recíbala. O solo me va a decir papá cuando le doy dulcito. ¿Ah? Como los hijos. Papi, 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 papi. Pero cuando le cae la correa, ya no son mi papi, ya no te quiero. Pero gloria a Dios que los niños más ratito lo están abrazando a uno. El problema es que usted no. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, el segundo deber ministerial es conducta. La conducta le dice, has seguido mi doctrina, conducta. Timoteo había observado y debía seguir observando la conducta de Pablo. Su estilo de vida,
su patrón diario. Y eso no es fácil, hermano. Mayormente ustedes que son tan observativos para ver la viga del hermano, pero para mirar la paja del hermano, pero no mira la gran viga que anda ahí. Por eso no es fácil, hermano. El que anhela obispado, el que anhela pastorado, gloria a Dios. Pero el día que se llegue a poner de pastor, ese día va a cosechar todo lo que ha sembrado. Porque con la misma vara que midamos, con esa nos van a medir. Porque es fácil decir, pegar al que está boxeando, mete la derecha, metela la derecha, dale arriba. O el que está viendo pelota, usa la pata, hombre, usa la derecha. Yo no sé, nunca he visto eso. Pero si lo ponen a él, de pelota lo agarran. No es fácil. Entonces, el estilo de vida que había llegado Pablo, su patrón diario, Timoteo había estado. Y por eso yo sé, hermano, que ustedes son muy detallistas y yo tengo que tener cuidado en todo. No por agradarlos a ustedes, sino porque al primero que yo debo agradar es a Dios. Pero ahí andan, te fijaste en el pastor hoy, como llegó, bien raro. Te fijaste en el supervisor, en el líder. Está bien raro. Entonces Pablo, qué hombre tan excelente que le dice, ha seguido mi conducta. Y Timoteo había observado y había seguido la conducta de Pablo, su estilo de vida, su patrón diario. Como con Pablo, la vida de Timoteo había sido consecuente en su enseñanza. O sea, lo que Pablo había predicado era consecuente a su enseñanza. Lo que predicaba, lo vivía. Había vivido lo que predicaba. Esa combinación es imperativa, mandatoria en cualquier líder o ministro eficaz. Esa combinación es tan importante. Y eso es lo que debemos procurar nosotros. Vivir lo que predicamos. ¿No es cierto, hermanos? Es una combinación. Es una combinación imperativa. Por eso, los que no suben aquí al púlpito a predicar, aguántese, espérese. Porque lo estamos observando. Lo estamos analizando. Porque no queremos que aquí venga a saltar, a brincar, a gritar. Y lo que usted está enseñando no va de acuerdo a su conducta. Yo tengo una lucha, yo lo reconozco, yo no soy perfecto. Tengo una lucha diaria. Porque yo me recuerdo de los mensajes que predico y los escucho. No es fácil, hermano. En las decisiones que se van a tomar en la iglesia. Porque uno aquí en la algarabía, en la emoción, uno puede decir cualquier cosa. Pero hay que cumplir eso. Porque son 14 años de predicaciones y la gente va a decir, mire, allá por el 2010 no predicaba así. Hoy en la actualidad, si yo hago algo malo, negativo, ahí están los ojos de ustedes. O lo que hacemos ahora puede afectar en el futuro. Entonces, los predicadores no es solo de subirse aquí, no solo es de preparar un mensaje. Es de que haya una combinación y esa combinación tiene que ser imperativa, tiene que ser mandatoria a cualquier ministro. De vivir lo que predicamos, hermanos y hermanas. ¿Usted cree que cuántas veces aquí nos recogemos colecta para las necesidades? Yo como pastor tengo que dar, aunque usted no lo vea. Porque tengo que vivir eso.
Yo le pregunto al Señor: Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy haciendo lo correcto? Porque esto no es solo de darle para adelante, es también examinar la vida nuestra. Qué silencio, como que hay, hermanos. Se puede decir gloria a Dios, hermanito. Denle gloria a Dios esta noche, hermanos. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Entonces esa combinación es mandatoria para cualquier. Y Pablo había dado el ejemplo. Porque Dios puede darnos algo bueno de cualquier predicación y enseñarse su palabra auténtica. Cualquiera puede subir aquí y Dios puede darnos una buena enseñanza de esa predicación, de su palabra, y si es palabra auténtica. Como decía el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1:16, aunque algunos predican, decía el apóstol Pablo, algunos predicadores y maestros anuncian a Cristo por contienda y no sinceramente. Había muchos predicadores en el tiempo de Pablo y buenos predicadores. Pero Pablo lo dice en Filipenses 1:16 al 18. No enseñan con sinceridad, no lo enseñan con amor, no lo enseñan con buenas intenciones, sino por contienda. Ahora hay muchos predicadores. Hablábamos con el hermano Pedro ayer y, dicho sea de paso, valga la redundancia, ahora el tema. Un montón de predicadores de cajón, de cuartos, ahí en Facebook. Todo el mundo ahora se ha hecho su cuartito, ha puesto su computadora, su micrófono y predicador de sana doctrina. Y muchos de ustedes ahí están, amén, hermano, dele gloria a Dios. ¿Y quién es ese? Si me dice el hermano Pedro, yo he revisado a varios y solo en ese cuarto sale predicando. Nunca sale alabando al Señor en una iglesia, nunca sale adorando, nunca sale en la calle predicando, solo en ese cuarto dándole duro a los pastores, a las esposas de los pastores, a los líderes, a los miembros. Y qué bueno es eso, hermanos. Predicadores de internet, predicadores de Facebook, predicadores, hermanos, ahí nada más, que no saben de qué es pastorear, qué es enfrentarse con el vivo diablo, no saben nada. Fácilmente es agarrar el micrófono y ponerse a tirar. Hermano, hay que ser hombres de Dios, que tengamos conducta quizá no perfecta, pero que vayamos cada día creciendo a la luz. Cualquiera se llama predicador ahora. Cualquiera se pone el título que sea. Amén, hermanos. Yo que soy pastor y que comenzamos la obra, hermano, la obra no comenzó así como está. Comenzamos predicando en las calles, hermano, evangelizando por todos lados. Porque un ministerio que es de Dios no va a andar sacando gente de otro lugar. Como a muchos de ustedes, que hay gente que les ha llamado, venite para acá, aquí vieras, aquí está buena la cosa, ahí está mala. Eso no es de Dios. El ministerio, el hombre que es de Dios, va allá afuera a pescar. ¿No es cierto, hermanos? Allá afuera a ganar las almas. ¿No es cierto? Pero un montón de predicadores ahora, como en el tiempo de Pablo. Y porque en el tiempo de Pablo no había Facebook, pero ya los había visto Pablo, ahí pasaban con megáfonos. Y Pablo decía, no, este no predica por sinceridad, este predica por contienda, este no predica sinceramente. Amén, hermanos. Entonces esos abundan. Entonces Dios puede darnos algo bueno de cualquier predicación y enseñanza de su palabra auténtica. Todos esos que enseñan en la radio dan buenas enseñanzas. Pero ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención? Con todo, la obra de Cristo queda sujeta al ridículo y se dificulta seriamente cuando la vida impía contradice el mensaje piadoso. Es decir, el mensaje debe ir y debe concordar con su conducta, como vive. ¿No es cierto, hermanos?
Porque imagínense si yo hablo acá de una sana doctrina y yo ando todo destrabado. Amén. Tiene que ir de acuerdo. Mire, los falsos profetas, por ejemplo, los falsos maestros, ellos hablan de Dios, de Cristo, del Evangelio, pero vaya a ver sus perfiles, su vida privada. Ahí andan en los cines, en las ruedas, en los circos, jugando billar. Ahí andan en el mundo. No hay evidencia de una vida de Dios. Muchos de esos evangelistas, yo por salir de la duda, he entrado a su perfil y ahí veo a su esposa toda maquillada, toda trenzuda, toda empantalonisqueada. Allí uno los ve que no es lo que predican como viven. Por eso uno no es perfecto, pero debe cada día apegarse a la palabra de Dios y, hermanos, ir creciendo como la luz de la aurora. Amén. Amén, hermanos. Ahora yo les pregunto a los líderes de acá, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo es en el hogar? ¿Su esposa lo aplaude del mensaje que usted predica? ¿Tiene su esposa en sujeción o lo manda? Porque aquí hay mujeres que mandan a sus maridos así como lo ve usted. ¿Ah? No es fácil eso. Los líderes, ¿cómo enseña ahí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es su conducta? No piense en mí, piense en usted. Mire la viga que tiene usted, no mire la paja. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su conducta? Porque la de Pablo era intachable. Le dice, tú has seguido mi conducta. ¿Qué conducta la de Pablo? Amén, hermanos. Créame que yo cuando cometo un error, yo me voy con eso en la conciencia, Y si tengo que pedir perdón, lo pido perdón. Aunque a veces uno comete errores sin darse cuenta. Lo último, para terminar. Y le dice, hace el último deber, porque este es deber de un ministro, seguir la doctrina, la conducta, pero también le dice, ¿has seguido qué? ¿Ah? Mi propósito. El tercer deber ministerial de Timoteo, que Timoteo había observado en Pablo, era tener un propósito divino. El propósito de un líder está relacionado con su motivación personal para servir, la pasión de su corazón. Y Timoteo sabía el propósito genuino y sincero del apóstol Pablo. ¿Cuál era la pasión del apóstol Pablo? Su intención en el corazón. Ahora yo le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿cuál es el propósito suyo de ser líder, hermano? ¿Cuál es el propósito? Porque algunos que dicen, no, yo cuando sea líder a todos los voy a poner al hilo. A todos ya van a ver. Voy a poner derechitos. Sí, porque como le digo, darle a otro es fácil. ¿Cuál es su propósito de estar en la iglesia? ¿Cuál es? Pablo había servido, Timoteo había observado a Pablo. El propósito mío como pastor, usted no lo sabe quizás. Yo lo sé en mi corazón, yo lo sé. Usted me puede decir, no, si el pastor, el propósito de él es con tal él tenga el dinero. No. Usted, y está bien si quiere, así lo quiere pensar. Pero eso es lo que usted piensa, pero en mi corazón hay un propósito. Como en el suyo, ¿cuál es su propósito? Por ejemplo, hermano, Pablo se sintió comprometido a confesar una vez en 1 Corintios 9:16. Oiga lo que dijo: ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! ¡Qué propósito el del apóstol Pablo! Ese debe ser un propósito de un líder. Anunciar el evangelio, dar menos problemas en la iglesia. No demos problemas en la iglesia, amados líderes, porque eso detiene el estanque y detiene la obra.
Mejor ayudemos la obra, pongámonos ese propósito. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Y eso decía, tenía una compulsión interna, una entrega voluntaria a todo lo que tenía que hacer para el Señor. Una entrega voluntaria para todo lo que iba a hacer para el Señor, hermanos. Una entrega. No andaba empujones. Pablo no sirvió 5 años, sirvió varios años en el ministerio. Pero nosotros a puros empujones, a puros regañones, a puro machete, a pura fuerza, muchas veces andamos haciendo la obra. Yo el día que me tienen que andar reempujando y que me digan: pastor, ya son las 6, ¿y a dónde está, hermano? Aquí estoy bañándome. Pastor, ya es la hora del programa. No, hermano, aquí estoy no sé a dónde. Pastor, ya es hora. El día que yo haga las cosas a regañadiente y ya no quiera, yo les voy a decir: hermanos, hasta aquí llegaron mis fuerzas y ya no voy a seguir el ministerio. Dios va a levantar a otro Josué, porque uno no puede hacer la obra a medias tintas. O lo hace con todo o no lo hace. Lo hace con todo o no lo hace, porque esto es de tener una poderosa voluntad para hacer la obra del Señor, hermano. En todos, las que sirven en Sala Cuna, los que sirven en la iglesia, qué problemas terribles. Me dice mi esposa: ya las maestras no quieren servir ni un fin de semana cada 22 días o cada mes, hermanos, cuidando niños. Sienten que es mucho. Dios mío. Los diáconos, los mejorcitos tenemos, y vienen a la hora que ya ha comenzado el culto. ¿Qué le impulsa a servir? Aquí no es para agradar al hombre, no es para agradar al pastor. Dicen amén, hermanos. No, es que te enseñas para la iglesia, hermano. ¿Ah? Él tenía, hermanos, una entrega voluntaria a todo lo que tenía que hacer para el Señor. Una entrega voluntaria a todo lo que tenía que ver para la adoración, para el servicio del Señor y el pueblo del Señor. Dios nunca lo obligó al ministerio al apóstol Pablo. Le dice: tú has seguido mi propósito, Pablo. Timoteo, tú sabes que a mí nadie me ha andado llamando desde allá. O aló, Pablo, te hablamos aquí de la iglesia central de Antioquía, porque ahí estaba la iglesia central donde a él lo escogieron. Te estamos llamando aquí al apóstol Pedro y a los apóstoles reportándote cómo te va. Apúrate a hacer la obra, deja de estar haraganeando ahí. No te detengas. No, como nosotros, hermano. Ni hasta los privilegios de la célula no puede hacer. Ni hacer una planificación, ni prepararse una enseñanza, ni recoger el avén. Nadie le anduvo llamando al apóstol Pablo. Él le dice: tú has conocido mi propósito desde que yo fui llamado, Timoteo. He sido llamado como ministro a los gentiles, y nada ni he estimado mi vida, sino que acabe con gozo el llamado de la obra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿O ustedes me andan llamando a mí? ¿Cuántos de ustedes me llaman a mí? No lo digo por reclamo. ¿Cuántos me han llamado? Pastor, gracias por el mensaje. Pastor, siga adelante. Pastor, estuve orando por usted anoche. Pastor, sentí mandarle este mensaje. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me han dado llamando? Yo no necesito. Claro, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios. Pero ningún ministro debe depender de que le anden llamando las ovejas. ¿Cuántas veces usted me dice: pastor, vamos a ir a comer ahora? Hoy es su día de cumpleaños. O pastor, vamos a ir. No, yo no dependo de eso. ¿Cuántas veces me ha dado llamando usted a mí? Me llama cuando tiene problemas, y gloria a Dios, para eso estoy yo. Para eso, y llámeme, porque estoy a su orden. Me preocupa su vida espiritual. Si alguien aquí en la iglesia se descuida, es porque no se ha hecho notorio su necesidad. Pero que alguien vaya a decir: yo estoy abandonado, a mí ni el pastor ni nadie me llama. Mentiras. Aquí todo mundo, hermanos,
Es notorio para el pastor y se sabe su necesidad. ¿Cuántas veces me ha llamado? Pero ¿cuántas veces le he llamado a usted para que continúe en el camino del Señor? Ya no digamos para los privilegios. Que le toca el privilegio, que le toca esto, que le toca... Hay que estarle recalcando una y otra y otra y otra vez. Recalcando. Pastor, no voy a ir. Pastor, estoy en el tráfico. Pastor, no sé qué. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque no está definido nuestro propósito. Timoteo, tú conoces mi propósito, has seguido mi propósito. ¿Ah? No estaba obligado en el ministerio. Él servía feliz y voluntariamente en todas partes, tal como lo había hecho en Éfeso. Porque en Éfeso, ¿cuántos años sirvió Pablo? Y ya vamos a ver cómo sirvió. 3 años sirvió en Éfeso. Y ya vamos a ver cómo. Y así como había servido en Éfeso, había servido en otros lugares. Porque hay hermanos que solo en una área pueden servir. Dicen, no, a mí no me pongan con los niños. O se les pone en un privilegio y renuncian. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que esa área no es la mía. Yo solo sirvo para predicar. Solo para predicar sirvo yo. Para mandar. Para eso sirvo. No sirve para nada, mi hermano. Amén, ¿no es cierto, hermano? ¿Ah? Pero él, como había servido en Éfeso, había servido en todas partes. Tú has conocido mi propósito. ¿Cómo toca el de las congas? El de la guitarra. El del piano, el del otro. Porque el Señor no lo impresiona los acordes. Al Señor lo impresiona el propósito. Amén. Y un ministerio crece y una persona crece dependiendo de lo que hay en el corazón. Y eso es algo que el hermano Mauricio siempre me lo ha dicho. Siempre me lo ha dicho. Y yo lo he tomado como algo positivo y bueno. Dios conoce tu propósito. Por eso así avanzan las cosas o se detienen. Dios conoce tu propósito. Dios sabe tu corazón. Y de la misma manera es con cada uno de nosotros. ¿Cree que Dios conoce nuestro propósito, hermanos? Dios lo conoce. Y oiga, dice el apóstol Pablo cómo sirvió en Éfeso. Porque primero yo les preguntaría, ¿cómo está sirviendo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Lo estamos haciendo voluntariamente a la fuerza? Usted dice, yo no entrego este privilegio porque van a decir que soy un aguacate. Yo no entrego este privilegio porque... No, aquí no hay la fuerza, hermano. Si usted ya no puede, diga, ya no puedo. Díganos, no hay problema. Entonces, dice el apóstol Pablo, Hechos 20, 18, búsquelo. Lo que dice. Ya termino en 5 minutos. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Iglesia de Éfeso, vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo. Y yo sé cómo usted se ha comportado todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí no se trata de invierno, verano, que la llanta, que no sé qué. Aquí todo el tiempo. Vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo entre vosotros. ¿Estamos, hermanos? ¿Cómo dice? Desde el primer día que entré en Asia. ¡Wow! Su propósito. Desde el primer día que entré en Asia. Tú sabes el propósito, iglesia. ¿Cómo entró usted aquí a la iglesia? Con todo. Pero ahora 3 años después, ¿cómo está? Arrastrada, ya no siento ganas de ir a la iglesia. Ya no me lleno.
Ya no, ya. No vayamos, chepe. Perdió el amor, la pasión, la entrega. ¿Cuál es su propósito? Porque yo le dije desde el primer día que entré en Asia, he servido al Señor con toda humildad. ¿Cómo había servido? Con toda humildad. Con toda humildad. Esa es la manera como debemos servir. ¿Qué más dice? Estamos, hermanos, y con muchas lágrimas. Pero aquí no servimos con lágrimas de dolor. Eran lágrimas de dolor por los golpes. Ahora servimos con lágrimas. Me quitaron el privilegio. No son lágrimas de dolor, de resentimiento. Y como si nada dice, y como nada, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es así nuestro servicio y propósito en la iglesia. Estamos sirviendo con humildad. Te reportas cuando no vienes. Cumples lo que se te ha asignado. Oiga lo que dice. Dios, y nosotros lo sabemos si nosotros estamos sirviendo de corazón. Donde fuera que Pablo ministrara, podía decir lo que les dijo a ellos. Yo os protesto en el día de hoy, les dijo 20:26, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque continuamente cumplía con su responsabilidad de proclamar el evangelio de Jesucristo y todo el consejo de la palabra de Dios, sin comprometerlos y desviarlos. Esa fuerza, esa fuerza impulsora interior crea una vida de integridad y fidelidad en la cual la verdad profesada es la verdad divina. Cosas, mire esto, cosas como las comodidades, el amor propio, el éxito personal, la promoción y la preservación personal no tenían trascendencia para Pablo, es decir, no tenían importancia, ni deberían de tenerla para Timoteo. ¿Me estoy yendo? Cosas como comodidades no eran importantes para el apóstol Pablo. La comodidad no era importante. El amor propio, no le tenía temor morir. Esas no eran cosas importantes para él. El éxito personal no le importaba si era famoso o no era famoso, si era reconocido o no, no le importaba. Y le dice que eso mismo no debe de ser cosa que le debe importar o debe ser trascendente para Timoteo. El único y gran motivo en sus vidas de Pablo y de Timoteo era la pasión sin reserva por cumplir el llamado de Dios, hermanos. El propósito de Pablo y de Timoteo era la pasión sin reserva de cumplir su llamado divino para la gloria de Dios. Aleluya. Y ese debe ser nuestro propósito, de servir a Dios de todo corazón, como lo hicieron los de ayer, y no de apariencia. Gloria a Dios, hermanos. Esa debe ser la intención. Ese debe ser nuestro propósito, como la de estos hombres de ayer. Todo lo que hacemos para la gloria del Señor. No sirva aquí para que lo promuevan, para que lo aplaudan, para que lo vean. No, sirvamos para la gloria de Dios, como lo hicieron estos hombres de ayer. Porque son deberes ministeriales. ¿Cuáles son los deberes ministeriales? La doctrina, la conducta y el propósito por el que sirves. ¿Cuál es tu propósito y el mío con el que servimos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Vivimos lo que predicamos? ¿Y cuál es la doctrina que estamos enseñando? Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos alumbra, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Padre eterno, de misericordias
y Dios de toda consolación, te doy gracias, Señor amado, por esta palabra. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a cumplir tu palabra, a seguir la doctrina, la conducta y un buen propósito para tu obra. Señor amado, si mi vida no es transparente delante de ti, ayúdame. Yo soy el primero que recibo esta palabra. Yo soy el primero que te suplico misericordia y me ayudes a amar tu palabra, a seguir la doctrina, a tener una conducta recta, una conducta que puedan imitar otros. No será fácil formarnos el carácter, porque las reglas espirituales golpean la carne y la carne no quiere. Señor, ayúdanos, llévanos de gloria en gloria. Ilumina esta iglesia, el sendero que hemos de caminar, porque esta iglesia no va a ciegas, esta iglesia no va incierta, esta iglesia no va sin rumbo. Esta iglesia tiene un propósito de perseverar hasta el fin y de predicar tu palabra a diestra y a siniestra. Ayúdanos, moldéanos, Señor amado, conforme a tu imagen. Moldéame, Señor, conforme a tu misericordia. Yo le voy a rogar a aquellos que saben que necesitan ese crecimiento espiritual, que pase adelante. Si es diácono, servidor, líder, quien quiera que sea, venga adelante, queremos orar por usted. ¿Hay algún líder que le diga al Señor: Señor, yo acepto ese reto? Quiero ser un verdadero atalaya, un verdadero portavocero. Quiero ser un hombre fiel, idóneo, por el cual tu palabra sea llevada. ¿Hay alguna hermana que necesite las cuerdas de misericordia del Señor? No importa que sea diaconisa y que ande el traje, usted puede ponerse de rodillas. Deje que el Espíritu la ministre. El día de mañana usted será un paladín, usted será un soldado firme que no se enreda en los negocios de la vida. Venga, hoy es el momento. No puede estar ahí perplejo. Esto del ministerio no es para un día. Usted es un joven, quiere que Dios te use en el ministerio en un futuro. Trae tu carácter, déjalo moldear por el Señor. El orgullo no sirve para nada, porque Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy es la hora, hoy es el momento. Padre amado, ponga su mano de poder, ponga su mano de misericordia. Moldee, Señor,